Capítulo número 2 de podcast. Demasiado emocionado de tenerla a ustedes dos, genuinamente, no para las cámaras ni nada por el estilo. Tengo una invitada que normalmente es host y una muy amiga invitada que ahora va a ser mi co-host el día de hoy. Va a hacer una presentación súper rápida. Como mi co-host especial, tenemos a Vali Uslar, experta en marketing. Por muchos años fuiste la gerente de marketing del Banco Edwards, una Así es. autoridad en el tema del marketing, estrategia, posicionamiento, ¿cierto? Nos conocimos cuando tú trabajabas en el banco, yo era el gerente comercial de La Parva. Y por otro lado, tenemos una súper, hiper invitada, Lupe Castro, o Guadalupe Gracias. Castro, ¿cierto? Abogada, pero más que nada en este caso emprendedora, Sí. fundadora y cerebro de Innova First, que están prontos a lanzar ya su plataforma completa con inteligencia artificial, nos va a contar todo, soluciona un montón de problemas del tema de la patente. Y yo creo que cuando yo pensaba en la concepción de podcast, pensaba en figuras como Lupe para invitar, que le había costado, que en el fondo salían del molde, que tenían una carrera muy distinta y que trataban de generar algo nuevo. Y me siento súper feliz de poder estar contando la historia completa y que estéis contando hoy día la historia completa, Lupe, y sobre todo acá con mi amiga Vali, que yo creo que va a ser un apoyo topísimo para el Chuta, las podcast de flores. hoy. Hoy día tenemos que llegar a los Sí. más de 500 views, chiquillos, en YouTube y Démosle lo con que las sea. 500. Démosle Démosle con las con las 500 500. views. Lupe, ¿por qué no nos contáis un poquito, muy brevemente, de tu background y cómo llegaste a la idea de crear esta solución de Innova First? Ya, mira, primero que todo, o sea, gracias por de verdad por las palabras, porque me emocioné, sentí como ese orgullo que de repente uno que sin darse cuenta, porque la vida te lleva en una máquina que tú decís, ya tengo que avanzar, tengo que solucionar esto, pero no te das cuenta que, claro, uno dice ya Guadalupe, abogada o actriz en su minuto o mil cosas, Multifacética la Lupe. pero claro, la emprendedora y la lucha constante que uno tiene cuando se dedica quizás a hacer algo que como dice Rodrigo, rompe el molde, es bonito, Independiente, creadora. Claro. claro, tener ese título de emprendedora, porque es seguir, es tratar de avanzar en cada minuto. Bueno, te cuento lo que es Innova First y cómo salió todo esto. La verdad es que la historia es como bien larga. Yo creo que yo siempre he visto que los emprendedores parten como desde chicos tratando de buscar soluciones. O sea, como que uno veía las noticias y tú veías contaminación y tú pensabas, ¿qué se podría hacer para sacar la contaminación de Santiago? Y yo me imaginaba cosas. Estaba en esa época Lavín, que quería poner turbinas para Fue mover innovadora desde chica, claro. con ideas de hacer cosas Y uno desde llegaba a la chica. mamá y le decía como, oye, se debería hacer esto, tratar de buscar soluciones en estas otras cosas, y tus papás te miraban y te decían como, ya, mijita, póngase Claro, a buena estudiar. onda, claro. Pero claro, o sea, mi hermano se acuerda que yo de chica jugaba, en vez de jugar con las Barbie, les hacía las casas, le empezaba a hacer como que siempre tratando de buscar lo que no tenía. Si no tenía una piscina, podía poner lo que fuera para hacerle la piscina. Oye, Esa Lupe, emprendedora que nació. y cómo, Sí. cómo esa idea de solucionar problemas te lleva a pensar en ser abogado y estudiar derecho, que de alguna manera no es No. tan de construcción, po? A ver, yo creo que en parte es solucionar problemas y el abogado quizás busca hacer justicia. Siempre creí eso cuando quise estudiar. Yo quería estudiar actuación, teatro, y también me iba bien en el colegio, entonces también era como que tenía todas las posibilidades. Pero siempre era un tema mío la justicia. Nací en una familia, yo creo que matriarcal, porque estaba mi mamá y mi abuela. Mis papás separados, mi papá se fue a ir a México y la verdad, entre comillas, abandonados quizás como todo en la parte económica. Mi papá como que no nos mandó ni $10. Entonces tenía yo, crecí con eso de hacer justicia, y yo pensaba no en mala forma, sino que decir, pucha, estas cosas no deberían pasar. Y siempre me gustó el derecho y siempre pensaba en eso, cuando alguien te contaba un problema, cómo se puede solucionar. Y ahí venía toda esta parte que uno al conocer las normas jurídicas, uno dice, ya, esto se puede solucionar
usando tal y tal ley. Y eso me pasa obviamente hasta el día de hoy, y ahí yo creo que nace esa parte de solucionar los problemas al resto con el tema de ser abogada. ¿Y Igual- la actuación dónde quedó en todo esto? Porque la parte entretenida de la Lupe es la actuación. Claro, es que ahí fue un tema que de chica, mi mamá como también hacía clases particulares, después profesora, me metió como un taller que era el taller que había en el colegio, que era chuta. drama. Y ahí entonces partió la faceta que llevé toda mi vida, pero cuando ya llegó el minuto de estudiar, tenía el tema de que tenía que elegir. Y no tuve mucho apoyo, así que estudié Derecho y no me arrepiento para nada. O sea, yo creo que es lo que es increíble cómo uno va uniendo experiencias y como que te sirven a lo que más adelante uno decide Y lo hacer hay y que le ocupado gusta. mucho en tu Claro, vida sí. emprendedora del derecho. Y parece que hay una tendencia, que es que los emprendedores, por lo menos chilenos, se salen bastante del molde de su carrera tradicional. Y en el fondo yo creo que eso también es un reflejo de la creatividad que necesita uno para ser emprendedor. Yo me imagino que eso lo viste tú todo el rato, Vali, lo has visto todo el rato en tu experiencia profesional también. ¿No? Y en la vida, o sea, normalmente pasa de que las personas tienen sueños, que es lo que me gustaría preguntarle a la Lupe. O sea, las personas tienen sueños y empiezan los sueños a desarrollarse más lejos, más cerca, y de a poco uno se va aproximando, que es lo mismo que te pasó a ti. Claro. Largas conversaciones que finalmente terminan siendo acerca de los sueños, más que de voy a emprender. ¿Y Sí. cuáles eran tus sueños? Porque el derecho era práctico, la actuación parece que no funcionaba, y el sueño. ¿Qué sueño tenía la Lupe que quería perseguir y que la hacía avanzar? O sea, yo creo que siempre he tenido muchos sueños y siempre los he perseguido. Entonces, todo en mi vida ha sido como el cumplir lo que me gusta. Y he sido valiente en ese sentido. Y bueno, después de que terminé Derecho, y también uno va siempre es muy distinto lo que te enseñan en la universidad que después la práctica, sobre todo en esa carrera. No, y aparte Derecho es una carrera que es, lo puedo decir con conocimiento de causa, Sí. es la antítesis de la creatividad, porque en el fondo uno recibe conocimiento, ¿cierto? Tiene que repetirlo, y tu evaluación está que también repite el conocimiento que te preguntan, no que también lo aplica en el gran parte primera de la carrera. O sea, cuando, no sé, a uno le preguntan los primeros cursos, no sé, enuméreme tal cosa, la tenéis que enumerar, no tenéis que solucionar el problema enumerando las cosas. Entonces, yo creo que también salir del molde desde esa perspectiva de haber estudiado eso y tener una estructura de mucho tiempo es tremendamente valioso. Pero fundamental igual tener derecho, porque no importa lo que hagas, te va a funcionar el conocimiento de las leyes. O sea, es Absolutamente. súper Sí, complementario. sí. No es lo mismo que haber estudiado, no sé, veterinaria, ponte tú. Sí. Pero Entonces, igual es ahí hay algo que es un aporte al negocio. de todas formas, o sea, claramente, pero yo creo que no todos los emprendedores pueden estar preparados en todas las áreas. No, de todas ¿cachai? maneras, pero esto es un área eso fundamental. no. Sí, Es un área fundamental. pero ¿cuál otra sería fundamental para ti? ¿Para mí? Sí, por ejemplo, para un emprendedor. Administración o finanza, Vender. manejo de números. No, yo creo que de hecho tu profesión, a lo que te dedicaste, marketing y eso, publicidad, todo lo que tenga que ver eso, yo creo que eso es como la herramienta fundamental, de verdad, para un Mira. emprendedor. Porque el saber vender es todo. O sea, te vendes a Sí, ti es mismo. verdad. Ese es como tu primer activo. Pero una vez que vendiste, necesitas protección legal para Sí, que lo que tú de todas vendiste maneras. funcione, porque muchas veces pasa que cometes errores básicos legales por avanzar, ¿te fijas? Sí. Entonces, es un buen complemento. Y ahí es donde parte ese propósito que es de Innova First, que es justamente el propósito de decirle, nivelar la cancha para todos los emprendedores. Entonces, ahí viene como ese desarrollo detrás de decir, a ver, hoy día un abogado es muy caro, es costoso, Sí, el lo trámite es engorroso, muy burócrata todo. En esa época era como que uno iba a tener que ir a presentar el escrito, uno hace los 6 meses de práctica gratis al Estado y finalmente son temas que tenéis que ir al centro y presentar. Y ahí obviamente se me quitaron todas las ganas de ser abogada y dije, ya voy a tratar de ser actriz y todo. Porque era un sueño frustrado y Ahí como está el sueño, todo lo ¿viste? persigo, Se había un sueño. lo hago.
y no me fue mal, me fue bien en el sentido que tenía oportunidades. Si bien es súper difícil cuando uno llega tarde, porque el mundo del teatro es como de las escuelas, de donde estudiaste y todos se conocen. Entonces, para tener oportunidades, como tú llegando como extra, es difícil. Entonces ¿Y saliste en algo así? Sí, en mil cosas. ¿En serio? O Acá, sea, acá en Chile. Sí. Ah, O sea, sí, mira. Sí, Te podemos- hecho corto. Te podemos googlear. Tú ¿En serio? estás en Soltero otra vez, ¿En la en U? Verdades ¿En serio? Ocultas. Mira, ahí como la Así esquina. era la doctora. Hice todo y así como sin pensar como sino que ya esto me gusta hacer y es como casi como hobby, porque no tenía la suerte de no necesitarlo. Yo tenía empresas que trabajaba, pero también hacía esto y bueno, si todo el mundo, oye, te vi el otro día, así. Era un hobby entonces. Entonces, porque lo tomé así. Bueno. Porque después cuando decidí ir a Estados Unidos y fui a Los Ángeles, estuve en la academia de James Franco y claro, ahí fui a casting y tuve oportunidades buenas, pero a la vez me di cuenta que el mundo ese que te dice tu mamá, ten cuidado porque acá te pueden, no sé, pues, tratar de hacer tonta en estas cosas, era así. Era. Entonces los productores te decían, mira, vayámonos un fin de semana para conocerte a tal lado y así ver cómo serías para el papel. Y tú que hay como ya, pero ¿cuál es el sentido si para eso están los castings? Pero trabajemos Y era- aquí Y era en la todo oficina, así. claro. Y bueno, y pasan esas cosas. Y ahí dije, ya, este no es el mundo que a mí me gusta. La gente era también súper mentirosa. Todo el mundo era mucha fanfarria y como que todos eran grandiosos. Y a la larga te das cuenta que no era así. Entonces, finalmente dije, ya, desilusión, esto no es lo mío y listo. O sea, ese sueño Claro, quedó eliminado. sí, pero ahí me di cuenta que había muchas falencias del lado legal en todo ese mundo. No hay regulación en Chile, sobre todo para los castings. El tema de hoy día las 40 horas tampoco se trabaja, tienen otro contrato de trabajo. De hecho, ni siquiera tienen contrato de trabajo. O sea, hay un abuso muy grande para los artistas. Y ahí fue donde dije, ya, acá puedo ayudar en algo. Y hice hasta una ley entera casi, y fui a hablar al Ministerio de Cultura. Y me junté con el director legal en esa época, hicimos una reunión, le propuse todo lo que había que hacer y los cambios que deberían ser y como una regulación nueva. Y como que me miraban así como, ¿por qué hiciste esto? Así ¿Funcionó? como la calle así. ¿Lo pusieron en práctica? Lo dejaron en evaluación, yo creo que hasta la fecha, de hecho. Pero hoy está súper bueno y era mi idea hacer eso. Cuéntanos un poco más por qué tenías esa motivación de, aunque no te lo pidieran, ni súper profesional, porque te conocemos, de llegar y ir y tocar la reunión y conversar con la gente del ministerio, con quien fuera. Porque sentía que si no lo hacía yo, nadie lo iba a hacer y nadie lo había hecho, y que era como una forma de poder mejorar la calidad de las personas. O sea, ahí como que de de que alguna no manera pasaran también injusticias. realizáis Sí. tu sueño niña de ya aplicado al 100% ser justiciera de alguna forma, po. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que siempre me ha gustado eso, que todo el mundo pueda tener una mejor calidad de vida, porque es lo que corresponde. O sea, la justicia es justamente Es ya tu darle a vida, cada cual parece. lo suyo y es lo que corresponde. Entonces, en ese sentido, ahí está también el tema de la propiedad intelectual incluida dentro de esto, porque o sea, a la vez los actores tienen derechos conexos, que son como el derecho de autor, pero que es tu derecho de cómo representas. Ponte tu representación de Romeo y Julieta, de Julieta, es distinta a la de la Meryl Streep. Y eso está también registrado? Eso O sea, lo puedes yo hago registrar. Romeo y Julieta y yo Claro, ¿y es mío? y tú lo puedes registrar. Entonces, y tienes derecho. Entonces, justamente ahí dije, acá falta regulación de todo. Los escritores mandan también postulaciones a Corfo, las películas y todo, y nadie lo registra, no hay ningún derecho a autor. Y el derecho a autor en Chile es un derecho de autor que se demora alrededor de 2 meses en entregártelo. Entonces tú subes el archivo, por muy digital que sea, pero tienes que mandar a hacer por tesorería y mandar la copia de la transferencia a un correo para que ese correo decir, oye, ya transferí, así que empiecen a hacerme el certificado de derecho de autor. Entonces, y ahí con suerte tenés que hacer un seguimiento y mandar correo hasta que te llegue el certificado. Entonces tú decís, chuta, es algo súper simple que en nuestros países es inmediato. Y ahí Mira, entonces... ¿cuánto hacemos en otro país?
inmediato. o sea, Inmediato. tú Nosotros, escribes de y fue. hecho, en InnovaFair somos la única entidad privada que emite derechos de autor. Y lo hacemos también, nos demoramos 24 horas, pero lo tenemos inmediato. Decimos eso para poder tenerlo, O sea, la yo llego, tranquilidad. hago todo el procedimiento, lo envío, lo subo y ya está. Y ya está. Mira. Entonces, ¿por qué es? Porque es un TCA, que es un Timestamp Authority, que lo que hace es un sello único de tiempo que dice que este documento es inmodificable y por lo tanto queda en un repositorio guardado y es un medio probatorio. ¿Y cómo tú te aseguras de que lo que yo estoy subiendo no esté copiando de alguna parte o no lo haya descargado por ChatGPT? Ponte tú? Claro, es que eso no se puede asegurar eso porque es un medio probatorio. Entonces ahí todo solo depende en un tribunal que tú demandes y digas, oye, ¿sabéis que esta persona me plagió? Y ahí es como ponte tú las canciones. Ok. Solamente lo ¿Ya? registras, no sabes si es Claro, si está sí. en una copia, porque en el caso, ponte tú, del registro de marca, bueno, tú sabes mejor que Sí. yo el registro de marca, tú vas, la registras y eso sale en el diario Sí. oficial y presentas Sí. el logo y pueden haber oposición y es todo un proceso. Claro. Acá no. Acá no. ¿Por qué? Porque el derecho de autor es un derecho de propiedad intelectual, pero es un medio probatorio. ¿Puedes dar contexto rápido para la gente que nos escucha y no cacha muy bien qué se protege con el derecho de autor? Así, 3 ejemplos muy El derecho de indicativos. autor protege los software, Ya, por ejemplo. protege códigos, ponte tú, para irnos a la parte de informática, proteges metodología, proteges canciones, proteges música, los derechos conexos que te digo que son reproducciones, por ejemplo, fotos, pinturas. Como fotos. Fotos. O sea, porque yo saco tu una estilo- foto a mi sí, familia, los lo mando fotógrafos. y tú dices, esto No, es... los fotógrafos, ponte Sí, tú. pues, hay foto icónica. Ya, son- a puedes- respecto a foto icónica ya. pero, o sea, puedes hacer lo que quieras y tener un derecho, porque tú Bueno, fuiste el autor de la foto, La de ponerla de tal foto forma. de Trump Son- ahora, que sale el gallo con el Levantando puño, el puño y es que todo- está desde todo, abajo, claro, que es y como- saca abajo, inmediatamente la registraron derecho de autor porque No ha sido sabía. tan reproducida. Lo vi en otro podcast, no en este, pero... No fui el primero, yo no fui el primero. Lo vi, no fui el primero que dije Es eso. una copia. No, lo vi en otro podcast, La para copia citar la barata. fuente, para respetar los derechos de autor. Exactamente. Pero qué potente, porque igual uno conoce mucha gente que tiene su lado creativo y hoy día más que nunca creo que la gente está haciendo más libremente actividades a tal nivel. O sea, yo no quiero pasar un dato, pero yo fui DJ también y súper... Este es mi teléfono. Este es mi contrátenme. teléfono, pueden encontrar. Ya estoy. Además, ese estoy es en las otro pistas. emprendimiento. Oye, Otro pero te das emprendimiento. cuenta, Otro emprendimiento. es que ¿Cachai? eso, Es la que se creatividad, repite. es Sí, que es la pero creatividad. nadie en el mundo de la música, y de hecho yo estoy, no sé, tengo algunos tracks que están en Spotify, 30 en el mundo, y nunca se me ocurrió pueden llamar. en la vida Registrarlo. registrarlo. No, O sea, es como un trámite, es como que uno piensa que en el fondo nunca vaya a poder monetizar eso, porque es un arte que no, o sea, como que es muy lejano. Pero no sé, pienso yo, imagínate, te pegáis un momento de suerte y se viraliza un pedazo de tu track. Si no lo tenéis registrado, asumo que las No, consecuencias es moriste. como... no- Claro, no y cacho ahí cómo está son, pero- el SDA también, que es la Sociedad Chilena Autor, que también hace estos registros para poder después hacer el seguimiento, pero ahí tú tenés que ser socio y pero pagar. entiendo y yo ¿Y qué que- pasa que- con los videos, Lupe? Por ejemplo, TikTok. A mí me pasa que yo de repente veo en algunas plataformas que hay gente que crea contenido y hay otros que copian contenido. Sí, claramente. Yo podría registrar, ponte tú, tomar este capítulo, subirlo, decir, esto es mío, no lo pueden reproducir. Lo puedes puedo hacer, registrar? lo puedes registrar, pero más allá, cuando si alguien lo reproduce, tú tienes que decir que acá hay un plagio, etcétera, y hacer como una demanda y probar una indemnización de perjuicio. Entonces no sé cómo cuán real es eso. Pero sí, Es que eso todo a mí me puede llama la ser atención, derecho la de autor. cantidad de gente que no crea contenido y que toma otros contenidos. Y digo, ¿y eso no es del que lo creó inicialmente? Es ¿No que lo puede hoy demandar? en día hay mucha gente que también lo hace a propósito de que quiere ser Sí, viralizado. pues, obvio. Entonces, Claro, el, es como- el objetivo es Pero- distinto, no pero- querís bloquear esa parte. Pero que si al yo contrario. quisiera, podría registrarlo. Claro. A través de tu plataforma. Sí. Entonces, y ahí volviendo al tema InnovaFirst, cuando vi que faltaban todas estas cosas en la propiedad intelectual, también me gustó mucho y me dediqué, siempre me tocó dedicarme a varios emprendedores porque quizás tenía muchos amigos que tenían sus propias empresas y me pedían ayuda.
Y ahí me fui a estudiar después a la Academia de Derecho Internacional de La Haya, a Holanda. Internacional a Lupe, Y súper ahí internacional. me tocó... De hecho, tenemos suerte de tenerla en Chile, en este podcast, directamente. Bueno, yo fui a Claro. Temuco, hice un estudio. Fue una experiencia pero maravillosa, y ahí tuve una profesora, que es Ruth Okejidi, que es pero seca en esto, y empezó a hablar, que a mí ahí me movió, porque dijo cómo se sacan a los países de la extrema pobreza, cómo lo puedes sacar. Y el caso de India, en el minuto en que empezaron a hacer protección de sus derechos de propiedad intelectual, pudieron rentabilizarlo. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que me gusta de esto? Que no tienes que tener un gran título, no tienes que tener una educación espectacular, tampoco un talento ridículo, sino que simplemente tienes que ser una persona creativa para poder monetizar tu talento, más allá de tu innovación, O sea, cualquier tu persona creación. que está en su casa Claro. puede rentabilizar su idea, su creación. Exactamente. Entonces, eso a mí me motivó mucho y dije, chuta, acá qué difícil que en nuestro país es tan duro poder proteger. ¿Por qué? Porque es muy caro. Los abogados tenemos todos como una tarifa casi referencial, las marcas valen tanto, las patentes valen tanto, y así hace muy difícil que cualquier persona tenga acceso a eso. Entonces, todos los emprendedores registraban su marca como al tercer año, debido a que obviamente como es caro, tienen otras cosas que pagar Caro antes. de más o menos para hacernos una idea, para que la gente Hay un entienda. rango entre 600 y 1.600.000, dependiendo ¿Por del registrar estudio una jurídico. marca Sí. y o logo o solamente marca? Es que la marca mixta es marca y logo y tiene el mismo valor, o sea, es el mismo trámite. ¿Y el proceso es 2 meses, 3 meses? Calculo El yo. proceso da alrededor de 5 o 6 meses. O sea, es caro, es largo. Hay veces que es más corto, pero todo depende del INAPI, y ya como que no hay como plazos específicos, porque de repente hay muchas Y si es que pasa alguien mucho el tiempo. no lo rechaza. Po. Claro, No dice que no hay se oposición, opone y etcétera. después todo. No. Lupe, pero tú contáis y yo escucho tu historia, estoy viendo el podcast y digo, ya, pero pareciera que como que lo que cuenta es súper fácil, pues, como que me fue a Estados Unidos, pues la vaya, vea la No. cuestión, ¿cachai? Pero hay una historia de todo lo que te ha costado o lo difícil que ha sido llevar esa Claro, es que materialización de estamos esa idea hablando de años. de años en una estructura que hoy en día que no resiste mucho esos cambios, porque todas las propuestas o lo que hace o en el área en que estás tú requieren de coordinaciones público-privadas, que esas coordinaciones público-privadas no son fáciles de llevar y que más encima tampoco son entiendo que tampoco son muy proyectables en el tiempo, porque hay ciclos de elecciones, ciclos de gobierno y todo, ¿cachai? ¿Cómo No, definís tú fue duro. tu experiencia desde que decís quiero fundar Innova Affairs, ahora que estás a puertas de ya con producto listo de lanzar, que falta solamente la fecha del lanzamiento? Y yo te para agrego una hacerlo? pregunta. ¿Cuánto te demoraste entre la idea, porque tú mismo estás contando lo largo que es el proceso de registro? ¿Cuánto te demoraste tú en hacer este emprendimiento? Mira, el 2019, después de eso me fui también a estudiar a la OMPI más de propiedad intelectual. La OMPI es la Organización Mundial, de Propiedad Intelectual, que está en Suiza. Y el punto es que dije, acá hay que hacer esto, una plataforma que sea abierta para todos. ¿Cómo llegar a más personas más rápido? Ese fue lo que... Y más barato, obviamente. Y hay que digitalizarlo. Y olvídate, digitalizarlo antes de la pandemia era imposible, pues esto estoy hablando del 2019, o sea, ha pasado mucho tiempo. Y cuando yo contaba esto, nadie lo entendía, para empezar. Entonces, me costó mucho. Busqué distintos desarrolladores que me ayudaran a poder hacerlo y fue tremendo, porque al principio uno... creo que el mayor error yo creo cometido, pero por lo menos el 90% de los errores que no hay que hacer. Solo fallas, solo fallas. Bueno, pero esos son los que son los Sí. casos de éxito en el fondo, po. Y que fue primero como el que uno lo quiere hacer todo quizá, y como que ya yo sé cómo lo quiero y empecé a formar, busqué a programadores, busqué ayuda, pero de repente me cobraban, no sé, en esa época para mí era algo imposible de pagar, era como un pie de un departamento y
de dónde iba a sacar eso para crear una idea. Entonces, Solo para la idea, claro. claro, para hacerlo y hacer la plataforma. Es que claro, O sea, es algo que no prototipar. puedes vender tan oralmente, necesitas hacer la maqueta que Eso es exactamente. finalmente un desarrollo. Porque todo el mundo me entonces, decía, no, pero ¿para qué? Si no, pero sí, pero es que decía, nadie me entiende, entonces Claro. lo tengo que hacer y como que quedaba ahí y yo sentía esas ganas y esa perseverancia que no, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Entonces me buscaba gente, tú le comentabas y esto, y típico un socio así, feliz, después te dejaba votar, no hacía nada y tú decías, ya, tengo que ver, como que no creyó en mí. Y así. ¿Hasta qué? Hasta que no, Dicen pero claro, primero le pagué todo mi ahorro a unos programadores que me entregaron una plataforma que se veía, mientras ellos me lo mostraban, se veía que funcionaba. Pero después cuando la llevaba ya a funcionar por ti solo, porque ya te hacen la entrega y te muestran, esto funciona así, te lo gusten, ya, bacán, funciona. Y tú quedas feliz, po. Pero después empezáis, oye, no funciona este botón, no funciona esto, es que acá, y después ya no te responden. Entonces ahí Después tú más decís plata, como, probablemente. claro, Para después todo mejorarlo, era claro. así, y ya mal. O sea, perdí, listo, veamos que tratando de vender, salí a hablar antes de tenerlo. Por eso me también. decías que era clave vender. ¿Tú sientes que el gran tema, el gran problema que tuviste en todo este proceso de emprendimiento era la venta? No. Yo siento que el tema fue el poder llevarlo a cabo, el poder, el desarrollarlo. desarrollo, sí. pero más pero que- eso yo creo que es normal, porque lo que nos pasa a nosotros que desarrollamos software y trabajamos con diferentes fundadores es que cuando uno va creando una idea, no la tiene clara completamente desde el inicio. Entonces un proceso... Cualquier idea, no cualquier solo idea, tecnológica. claro. En general uno Entonces, parte y termina en otra creo cosa. creo que hay varias formas de mirarlo y dentro de las cosas como que yo un poco veo hoy en día con la empresa o las personas que trabajamos es que hay casi dos tipos de personas. Uno que quiere tener todo listo, programado, entendido completo y piensa que va a entender todas las variables y empezar a programar. Y otro que se da el tiempo, de poder irse autodescubriendo la solución, porque por muy experto que tú seas, no tienes claras todas las variables que se van a presentar. Entonces, y la gente que programa o los desarrolladores de software, ingenieros de software, no son capaces de entender todo el conocimiento de una persona experta para solucionar un problema. ¿Por qué? Porque O sea, tú te refieres a que el técnico de fierros le cuesta traducir qué es lo que necesita técnico de el fierro cliente. me llegó al alma, ya que Rodrigo, mi no quiero hablar en nueva esos certificación es Full Stack Developer máximo y ahora me siento orgulloso de eso. ¿Ah? No, pero sí, te entiendo la idea, aunque ¿Entiendes la sentido, idea? pero sentísimo. De la con la idea. parte- ¿Ah? Charauta y todos mis amigos de Desafío Latam, Full Stack Emprendedores. Dale, te escucho. Dale. No es que me distrajiste, perdí la idea. No, cuando no, no, dijiste. yo te estoy escuchando. Pero en el fondo tú sientes de que el tema específico de la tecnología y el desarrollo tiene que ver con que estos técnicos especialistas que manejan los software y los hardware, ¿les cuesta como traducir la idea del emprendedor o del cliente? En ¿Esa es un poco la parte, idea? sí, en parte, pero creo que hay dos vertientes, como podría contestar esa pregunta. Primero, la vertiente de permitirse al equipo de ir resolviendo los problemas en la medida que se van presentando, sin tener el estrés o sin tener la presión de que la idea inicial va a ser la idea final, ¿cachai? ¿Y esa presión es por el cliente No, o es por el mismo equipo? Esa dices presión tú? es porque hay un gasto de alguna otra manera, de algunos otros recursos que se están generando constantemente en ese tiempo, ¿cierto? Porque Ok. cuando tú estás desarrollando y viendo soluciones, no siempre, o sea, son emprendimientos, nadie tiene el presupuesto de Apple, ¿cachai? ¿No? Nadie tiene un Obvio. equipo de investigación y desarrollo que está Y ni trabajando Apple de 10 repente años, tiene el ¿cachai? presupuesto de Apple, si no- Exactamente, entonces hay como dos fórmulas de verlo. Lo primero tiene que ver como, ya, sabes que yo tengo 100 años de experiencia o 10 años de experiencia en esto como la Lupe, y que vio todas las oportunidades, que vio todas las posibilidades que existían, y eso es muy difícil de materializar. Ojalá uno pudiera pasar este tema completo de experiencia, cosa que él pudiera ver lo mismo que estáis viendo tú, el equipo que pudiera ver lo mismo que estáis viendo tú. Y probablemente eso es lo que normalmente la gente quiere o los emprendedores quieren, porque tampoco podéis dejar todo de lado, ¿cierto? Queréis como transmitir tu comunicación y que salga la cuestión. Y después están los emprendedores que están 100% involucrados, o sea, no 100%, pero que están involucrados con el desarrollo de la idea, ¿cachai? Y hacen parte al equipo de desarrollo del desarrollo de la solución de esa idea. Y en mi experiencia, esas son las que resultan.
porque las otras O sea, cuando probablemente te sientes quedan menos presionado y tienes la flexibilidad para crear y equivocarte tal vez. Exactamente, porque Porque el cliente tiene claro, esta como ansiedad de que quiere el resuelto el problema rápido y al menor costo, y exacto. eso no Y ahí funciona. hay dos lógicas para volver después de No Affairs, que la primera lógica es que hay una vertiente que dice que uno debería, que en términos técnicos se llama chip fast y break things. Chip es cuando tú desarrollas un código, pum, y lo tiras a la nube y empieza a funcionar, ¿cierto? Y que sea producción. Y la gente dice, ya sabes que hay una vertiente que dice, codiemos rápido a lo mismo, la lanzamos y si se quieren las cosas aprendemos de Otra la forma. iterancia. Y hay otros que piensan que no van a lanzar el producto hasta que está perfecto, ya hasta que tiene el color. Y después yo soy súper crítico y un poco irónico, digo, la gente que quiere opinar hasta de qué tipo de color es el botón, que no tiene ninguna utilidad para resolver el problema inicial. De hecho, y es Pero lo- no es el problema fundamental, pero Claro. sí termina siendo relevante No, al pero final espérate. por el tema de Etapa, la ya la No, venta. no, tercera etapa. olvídate. Que tiene que ver con la estética, Oye, o me sea, estaba también acordando relevante. de esto, porque acá yo creo que fue un tema también de que era personas que estaban recién partiendo. Entonces, No, o sea, emprendedores como tú. desarrolladores. no, claro, los Eso es lo que desarrolladores pasa. primero. Y finalmente, ¿qué le pasó? Que, bueno, pudimos integrar las bases de datos de INAPI, entonces era súper... Yo creo que lo mejor del sitio era que tú entrabas y veías las marcas, veías las patentes y te buscaba acá de una manera súper sencilla, entonces veías todo lo que pasaba, los logos, etcétera. Y yo hice todo un formulario, y eso me costó, pero un mundo, de cómo hacer una patente preguntándole como al inventor preguntas que fueran como explicadas, Relevantes para ti. lógicas y sencillas, cosa de que él respondiera y que finalmente me dieran toda la información que yo necesito. Y atrás yo ponía los PDFs que se formaban que yo tenía que subir después a INAPI, que era la memoria inteligencia descriptiva, todo. artificial de Entonces, ir cruzando respuesta 1 se iba para allá, respuesta 2 se iba para acá. Entonces, súper choro, súper bien y todo, pero yo había hablado con Startup Chile. Y Startup Chile, me acuerdo que era en septiembre, me dijeron, mira, nosotros le vamos a dar bono acá a todas las startups y queremos que lo ocupen puede ser en Innova First, porque hagamos una alianza para que lo ocupen acá, porque para que registren su marca y todo. Y yo feliz, pues. Entonces, esto ponte tú en julio, le digo a la programadora, oye, ¿sabéis qué? Porfa, esta cuestión, tenemos esta oportunidad ya, súper y todo, entonces me voy a apurar, bla, bla, bla. No me contesta nunca más. Y yo empiezo así, ¿pero qué pasó? Que a llamar por todos lados buscándola, ya casi que a la PDI. Se le perdió el sitio porque para apurarla se lo pasó un amigo y el amigo no sé qué Y lo hizo borró. y se borró. Pero súper poco... No, yo así Súper como... poco profesional, sí. Lupe, y hoy día, porque ya entiendo que has pasado, está con la historia de que terrible lo que te Después pasó un con, Venture con Studio. un emprendedor amateur, ¿cachai? Pero hoy día, ¿qué hace InnovaFirst? ¿Cuál es la diferencia de ese Finalmente, InnovaFirst inicial al InnovaFirst de ahora? ¿Qué es lo Mira, qué la funcionalidades primera- sí. tiene? ¿Qué resuelve? Yo, ¿Qué InnovaFirst tecnología? siempre Y fue... porque ahora sí va a Ya, funcionar. InnovaFirst es una plataforma de registro y gestión de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué hicimos primero? Nosotros queríamos siempre mi finalidad era automatizar el proceso de hacer un registro de marca, de hacer una patente en invención, una patente en trámite, que es la patent pending, y los derechos de autor, todo en el mismo lugar, de manera fácil y que así poder rentabilizar tu propiedad intelectual, pero que fuera rápido. Entonces, esa fue la finalidad. Y luego de eso nos fuimos dando cuenta, hablando con distintos centros de innovación, que faltaba acceso a la información. Que un centro de innovación, ponte tú, Perdona, ¿cuál información? información de saber de las patentes, saber qué es lo que existe en el mundo. Ah. Y ahí fue donde creamos el IdeaScan, que es el próximo lanzamiento y esta herramienta que hasta ahora es la primera en el mundo, que justamente tú puedes analizar tu idea, la que tienes en idea, tu proyecto, te hace una búsqueda de lo que existe en el estado del arte en distintas bases de datos y te dice... ponte tú qué es lo que, si es que tiene alguna patente o a lo mejor no, y ¿En tú el ahí mundo? puedes, en el mundo, Ah, y chuta. tú ahí puedes sacar si es que tienes una ventaja o alguna diferencia de lo que quieres hacer. Entonces, luego te hace un análisis de patentabilidad
que te dice si es patentable con una patente de invención o un modelo de utilidad, o a lo mejor con un derecho de autor, y con eso tú puedes acceder a hacer este registro y poder O sea, también te rentabilizar. asesora, no solamente, de alguna manera, no solamente es sí o es no, sino que te Exactamente. asesora y te guía de cómo llegar a hacer los cambios necesarios para poder registrarlo. Claro, Es un poco la idea. entonces, ¿qué pasa con esto? Perdona, Tú- y en el mundo, o sea, yo puedo registrar algo acá en Chile y automáticamente queda registrado en el mundo, tengo primero que pagar se hace- adicional. claro, ¿cómo? eso ahí es adicional, porque primero tú haces el registro, son territoriales. Entonces, lo haces en Chile, o si lo quieres registrar en Estados Unidos, solamente también se puede registrar O en sea, es Estados como Unidos. una marca. Todo funciona como la marca, en Chile o en el mundo. Pero el punto es saber si es que es registrable o no, cómo protegerlos uno, y lo otro es saber lo que existe. Saber lo que existe te genera, pero un conocimiento que tú puedes hacer desde el inicio. Entonces tú puedes crear un producto completamente novedoso, pero desde ahora. No quizás empezar a trabajar en algo que después te encuentras que a lo mejor existía, no sé, en Portugal, y que finalmente hoy día tienes algo que no es tan novedoso, pero le destinaste muchos años. O sea, tú sugieres que un emprendedor que quiere registrar algo debiera comenzar quizá por ti, De todas por Innova maneras, First, de y todas ahí maneras. ir avanzando de a poco, porque para qué vas a trabajar en algo que ya está hecho. Es que quiero explicarte qué es lo que hay hoy. Hoy, ponte tú, las universidades, los centros de innovación, de investigación, etcétera, y cualquier emprendedor tiene que crear algo, busca en Google y todo, y luego lo que hace es justamente pagarle a un abogado para que haga este análisis de lo que existe en el mundo, que cuesta alrededor de 2 millones de pesos, y se demora 6 semanas, y te dice un reporte en el cual te dice lo que existe en el mundo y cuáles serían, si es que tienes tú ventajas a esto o no, y si que se puede patentar o no. Ya, eso nosotros lo hacemos ahora en segundos, gracias a Rodrigo y a Mountain Creative. Y hoy día estoy súper orgullosa porque más allá, no es que en serio, más allá del emprendimiento en sí, este viaje de fracasos, de errores y todo, a la vez creo que cuando uno tiene esa perseverancia, que para mí tú me dices que si le puedo decir algo al emprendedor, siempre es la palabra perseverancia. ¿Y por qué perseveras? Esa pregunta, ¿por qué? ¿Por Porque el tienes, sueño? sí, ¿Por tienes algo? un sueño, tienes una misión que es la que te hace, que te genera esta motivación todos los días. Sin ese quizás propósito que tú dices, sabes que esto realmente es distinto, esto realmente le puede aportar a creer muchos. en eso, realmente creer. No lo veis con esa misma intensidad. Entonces, mi tema es que las relaciones que uno va creando, que yo, ponte tú, conocí a Rodrigo en la universidad, o sea, tú tenés que hacer estos dots, estas conexiones, de que tú decís, nos conocimos en la universidad estudiando Derecho, a lo cual después nuestras vías así completamente distintas, haciendo distintos emprendimientos, el creativo por el lado de DJ, yo actuación, esto, y la vida en algún minuto nos dice, Rodrigo me dice, oye, sé que te ha costado harto con esto, veámoslo. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí tú tenías a alguien que entiende, bueno, yo siempre he dicho que es súper inteligente, profesional en este es de las mundo. pocas personas que yo digo así Que ha trabajado realmente contigo y ha sido duro. No están siendo, no, yo no me No, esperaba no, esto, pero estoy colorado, pero te es lo que juro. fuera de broma, el tema de poder explicarle lo que es Innova First, lo que queríamos, y él poder tener una visión global de esto, entenderlo rápido y buscarte la solución, es lo que finalmente tú decís cuando eres emprendedor nato, y no es un tema de que es... Hay No que esté emprendedores de por moda, necesidad, porque hay uno que está de moda. Pero- otros ¿verdad? de moda y otros que, claro, Pero ahí realmente es te algo que te nace agradezco buscar mu- soluciones. Te agradezco muchísimo tus palabras, Lupe, pero creo que hay un punto fundamental. Y yo creo que el punto fundamental es que cuando uno habla de emprendedor, habla de una persona sola. Y yo creo hoy en día más que nunca que eso no funciona. Que es la red de emprendedores. Que funcionan Sí, los equipos. sí. Entonces, Exactamente. cuando hoy día uno debería tener un grupo, de una comunidad de personas que están generando una idea, porque no puedes ser experto en todo. Pero es así ¿Cachai? en general en el no, mundo. no es así, pues, no es así, porque en el fondo lo que pasa es que el emprendedor inicialmente lo que hace es que sufre solo, y es un sufrimiento constante hasta que va generando los recursos, buscando Pero la opción y todo. necesitas de otros que también están Sí. sufriendo, ya que te estás Sí, tomando exactamente. el Sí. punto del sufrimiento, que están sufriendo, o desde mi punto de vista, que están inspirados por una Sí. idea que probablemente no es común, pero los une una
idea de Sí. querer mejorar o querer crear algo en conjunto. Pero tú podrías cambiar un concepto, por ejemplo. Si nosotros hubiéramos cambiado dogmáticamente y decir en vez de emprendedor, cambiar que el emprendimiento necesita un equipo de gente desde el inicio, sería distinto Sí. ¿Por la el éxito soledad, del dices tú? emprendimiento. Sí. No, porque no Sí. podía hacerlo solo. Es un sistema no colaborativo. es un sistema que está pensado desde solo. Tú cuando veías a los fundadores, no salen dos fundadores hablando o tres fundadores. Siempre salen separados, siempre salen y con su founder, co-founder, second co-founder, co-founder, whatever, ¿cachai? Pero en el Super fondo, founder. si uno pudiera construir desde el inicio y pensar de que el emprendimiento no puede ser solo, sino tiene que ser en comunidad, y diría, oye, seamos emprendedores en vez de emprendedor, Sí. o soy emprendedor, o soy parte de una comunidad emprendedora que está Es en esta verdad. idea, cambiaría completamente la dinámica. Porque gran parte del sufrimiento está en tratar de encontrar las habilidades complementarias que uno no tiene y que no puede pagar para cumplir el sueño. Y que tiene que ver con correr el riesgo acompañado finalmente. También, porque po. acá hay Sí, un y que riesgo. riesgo. Tiene que crean ser en en ti. Yo comunidad. encontré Y un tiene que equipo, haber- pero tiene que haber tremendo, que creyó en mí y que cuando ya era como idea y me dijo, no, ¿sabéis qué? Tenemos que seguir en esto, es muy buena la idea, no importa, avancemos, tenemos que trabajar, tenemos esto, y así como que se fueron ampliando redes. Estoy súper agradecida también de ahora que estemos, ponte tú acá en el IF, que después con Julián, la Alejandra Mustaki, Social Lab, el G24, todo un mundo, un conglomerado también que te aporta, te ayuda, te saca adelante, te abre otras empresas que también te ayudan a dar un feedback. Y hoy Desde en día, las claro, habilidades nos de dimos los demás cuenta hacer un de equipo. que sí. Igual ahí hay una, o Ese sea, complemento. yo hago una crítica también, ¿cachai? Porque ese mundo no es tan abierto a todo el mundo y ojalá uno pudiera ¿Cuál mundo dices tú? ¿El abrirlo mundo del más, porque, emprendimiento? claro, porque en el fondo es difícil cuando tú pensás en tu casa y que tenías una pega de 8 a 8 y te vayan las 2 horas en micro llegar a lo distante que puede ser tu casa hoy en día y te hicieron volver a la casa y tú estás soñando con tener un emprendimiento o soñando con cambiar tu vida, volviéndolo de los sueños al principio, hay un montón de barreras que no están tan dadas para que uno pueda generar una idea, probar, pivotear, etcétera. Y yo creo que eso parte principalmente de que la base es que lo pensamos como emprendedores individuales y no como emprendedores en comunidad. Es más, el gran hito de la inteligencia artificial, porque va a ser la mezcla, va a ser no solo una inteligencia artificial, sino una comunidad de inteligencia artificial. Porque todo lo que se logra en conjunto. Yo creo que si cambiamos esa dinámica, vamos a tener mucha mejor reacción. Lupe Castro, muchas gracias hoy día por haber venido a The Podcast. Lamentablemente tenemos 45 minutos, vamos a tener que hablar con Se nos hizo Canal corto. Vive para que Quedaba- Oye, no, Canal y Vive, quiero de Vali verdad. Uslar, fantástico. Lupe, por favor. Oye, muchas gracias por la entrevista y nada, quiero agradecer como al tremendo equipo que hoy día logramos, agradecer a las personas que creyeron en mí, a Juan Pablo, a Rodrigo, a Julián, a la Ale, a tanta gente que se me queda atrás, pero el poder sacar adelante este sueño. Y la idea de poder ayudar a tanta gente hoy a poder crear innovación real es lo que nos permite todos los días seguir avanzando, seguir luchando y si les puedo decir algo, perseveren. Lupe, en términos súper cortos, se lanza InnovaFirst ahora, ¿cierto? Una plataforma que va a evaluar las ideas de innovación con inteligencia artificial y un montón de tecnología de punta, ¿cierto? Cuéntanos un poco más cuándo hace el lanzamiento, cuándo la gente la va a poder ocupar, cuenta todo eso. Sí, mira, la primera semana de septiembre y para poder ocuparlos van a tener que escribirnos porque estamos haciendo alianzas. Va a ser un casting como en Estados Unidos. Sí, no, es que esto es tan potente que hoy día Pero no se estamos va a llevar a nadie trabajando el fin de semana en ninguna parte. con distintas universidades y la idea es que partamos por ahí, partamos por los centros de innovación que son los que más lo necesitan y esto lo estamos haciendo de hecho abierto, o sea, ni siquiera un valor abierto porque realmente queremos generar innovación y crear conocimiento con conocimiento clave. La tecnología es lo más avanzado que existe hasta ahora, que ahí Rodrigo yo creo que lo puede explicar mejor que yo. Te vamos a invitar al próximo capítulo, Lupe, vamos a seguir conversando. Estamos ya
pero es muy innovador. Tiene inteligencia artificial, tiene varios modelos, busca la idea, está conectado con diferentes lados, pero yo creo que vamos a seguir escuchando de La Lupe, sobre todo porque la idea es muy innovadora y realmente está cambiando. Yo soy súper poco, ya no confío mucho en el mundo, pero veo como con la poca Chuta, fe Rodrigo. de que La Lupe va a poder cambiar en gran parte el mundo. Va a ayudar, va a ayudar. Sí, va a ayudar. Va a ayudar de a todas muchos formas. emprendedores y soñadores. Lupe Castro, gracias por ser nuestra invitada. Septiembre, lanzamiento de InnovaFirst, ¿cierto? Y parece que vamos a después ver a Lupe ahí en Silicon Valley dando, En La Haya, dando dando clases, entrevistas de verdad cátedra. en el podcast de Joe Rogan y no en el de Medina. ¿Ah?